Vamos a orar. Oramos. Te damos gracias, Señor, por este momento tan especial. Aquí estamos reunidos todos como una familia, reconociéndote a ti como nuestro Padre. Y tú eres un Padre de amor, un Padre cariñoso, un Padre que no abandona, un Padre que nunca falla. Un Padre que siempre está presente y sabe toda nuestra historia. Hoy venimos aquí a tu presencia para poder adorarte, para poder cantar, para poder sintonizar nuestro corazón con tu palabra. Y estamos listos para poder oír tu voz. Tu Santo Espíritu una vez más pueda en esta noche moverse en cada corazón. Puede estar aquí tu presencia, al cual tanto invocamos y adoramos, porque nuestros oídos están listos para poder oír tu palabra. Te pido una bendición muy especial por cada persona que hoy está aquí. Tomaron la decisión de poder dejar algunas actividades que pudieron haber estado haciendo en esta noche. Dejaron algunas cosas, otros están aquí con dificultades probablemente. Algunos están cansados porque durante todo el día estuvieron en un arduo trabajo, mas separaron este momento porque aquí en tu templo, en tu casa, encontramos no solamente tu palabra, encontramos fortaleza, encontramos esperanza, encontramos vida, pero sobre todo encontramos descanso en ti. Mas también hay otro tipo de personas que está aquí con otro tipo de cansancio. No solamente el cansancio físico, más también el cansancio mental. Aquel cansancio que nos lleva a un agotamiento, nos lleva a desarrollar ciertas enfermedades que nos quitan la paz, la tranquilidad. Muchas personas pueden estar preocupadas porque tienen deudas, personas pueden estar preocupadas por un familiar enfermo, personas pueden estar preocupadas porque están viviendo un desgaste emocional por algún problema que no pueden solucionar. O alguien está luchando aquí de manera espiritual, está cayendo en pecado una y otra vez y más de una vez se ha sentido sin esperanza, se ha sentido sin derecho, ha sentido que no vale la pena continuar. Mas aún así está aquí hoy y aquí queremos ser abrazados por ti. Queremos entender tu gracia, tu poder, tu amor. Queremos ser abrazados por tus promesas. Y durante todos estos días aquí estamos listos para poder recibir tu bendición, tus promesas, tu palabra. Y hoy queremos estudiar una vez más una bienaventuranza que está en Apocalipsis y que esto pueda traer a nuestro corazón esperanza, fortaleza, que haga levantar nuestros ojos al cielo para poder ver de que muy pronto todo este cansancio, agotamiento y dolor terminará y que estaremos listos para vivir contigo por la eternidad. Por eso hoy queremos abrir nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nuestra vida y que tu palabra pueda caer como semilla que pueda traer o que pueda crecer y luego traer fruto para vida eterna. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo muy especial para todos aquellos que nos están acompañando de diferentes partes del mundo. Tenemos una diferencia horaria tremenda con algunos países y algunos nos están acompañando en vivo en este momento. Estamos aquí en Los Ángeles, California, y hay diferentes países de Centroamérica, Sudamérica, aquí en Estados Unidos, en diferentes estados, inclusive en Europa. Ya recibí un lindo mensaje. Personas nos están acompañando desde España, nos están acompañando en Francia, una comunidad hispana está acompañando durante todas estas noches los mensajes. Mi abrazo y mi cariño para todos ustedes. Y para todos los que estamos aquí, una vez más, felicitaciones. Hemos venido aquí para poder encontrar la esperanza que necesitamos y vamos hoy para la tercera bienaventuranza de esta semana. Felices, dichosos, bienaventurados, afortunados. Vamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Y como es de costumbre, me gusta escuchar siempre las voces de todos ustedes y vamos a poder leer juntos Apocalipsis capítulo 16, versículo 15.
Saben que este capítulo es impresionante porque el capítulo 16 habla acerca de las 7 plagas que caerán sobre la tierra el momento que Jesús deje de ser nuestro intercesor y salga del santuario, donde el destino de la humanidad esté decidida. Eso hablamos anoche, ¿recuerdan? Cuando Jesús termina aquel juicio de investigación donde se determina el caso de cada uno, en ese momento Jesús sale del santuario, deja la obra que hoy está haciendo de extender su gracia, y es ese momento cuando caen sobre la tierra 7 plagas, que son plagas de la ira de Dios, el juicio de Dios. Y en ese tiempo ya no habrá más oportunidad para nadie. Mas allí en el capítulo 16, en el versículo 15, nosotros vamos a encontrar una bienaventuranza. ¿Y cómo es posible que en medio de tanto caos, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tanta angustia, de tanta desesperación, haya un versículo que diga feliz? ¿Cómo es posible que haya felicidad en medio de un juicio? Porque no solamente los impíos estarán sufriendo las 7 plagas, sino también los hijos de Dios para este tiempo estarán sufriendo persecución. Habrán abandonado sus casas, habrán abandonado su trabajo. El justo por fe vivirá, llegará a su clímax en este tiempo. Y es allí donde aparece, en medio de ese caos, cuando todo está para abajo, cuando parece que todo está destruido, aparece una bienaventuranza más. Y el versículo 15 comienza diciendo: he aquí yo vengo como ladrón. Y ahora quiero escucharlos a ustedes, ¿está bien? Yo voy a leer solamente esta parte porque de allí viene la tercera bienaventuranza. Voy a comenzar. He aquí yo vengo como ladrón. ¿Qué dice? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Esta es la tercera bienaventuranza aquí en el libro de Apocalipsis. Saben que hoy voy a dedicarme a hablar solamente de la primera expresión. Yo vengo como ladrón, feliz el que vela. Porque en los próximos días vamos a hablar de manera más detallada lo que significa guardar las ropas, porque en Apocalipsis encuentro varias expresiones con ropas. Ustedes saben que en Apocalipsis hay por lo menos 10 referencias a la ropa, pero no está hablando de la ropa con la cual nosotros venimos vestidos. Aquí ropa está hablando acerca de la justicia de Cristo en el ser humano, reproduciendo el carácter de Cristo. Es la restauración que Dios hace. Ahora, las ropas vamos a dejarlos para los próximos días, porque Apocalipsis habla guardar las ropas, habla de comprar ropas en Apocalipsis capítulo 3, habla de lavar las ropas. Es interesante cómo la ropa que debe tener el cristiano es interesante para que pueda estar listo para poder entrar para el reino de los cielos. Una vez más, no estoy hablando de la ropa con el cual hoy estamos vestidos, estoy hablando de la justicia de Cristo por el cual somos abrazados y somos transformados. Porque por la gracia de Dios somos alcanzados y por su poder somos transformados. Y una de las cosas que yo quiero que entiendas, y esto quiero que aquí esté en tu cabeza, es lo siguiente: Dios te acepta como eres, pero no te deja como estás. Y yo quiero que tú repitas esto conmigo, porque si esto lo recuerdas es suficiente. ¿Está bien? Vamos a ver, repite conmigo. Tú vas a repetir así: Dios me acepta como soy, pero no me deja como estoy. Así suena más bonito porque es de manera más personal. ¿Está bien? Vamos entonces, 2 y 3. Dios me acepta, pero no me deja como estoy. Todo aquel que va a Jesús lo acepta. Dice Jesús: venid a mí todos. Entonces puede ir un borracho, puede ir un drogadicto, puede ir una prostituta, puede ir un ladrón, puede ir el malandro de este mundo, puede ir el peor, o puede ir cualquiera. Todos tenemos derecho y todos podemos ir. Pero cuando yo voy a Dios, Él me acepta como llego, pero Él nunca me deja como estoy.
¿Recuerdan ustedes cuando el hijo pródigo regresó a la casa del padre? Él regresó sucio. El padre lo recibió como llegó, pero no lo dejó como estaba. ¿Y qué cosa hizo el padre? Hizo una fiesta, pero para la fiesta primero tuvieron que colocarles nuevas ropas. Y esa palabra ropas va a aparecer en Apocalipsis, porque cuando tú vas a Cristo, Él te coloca en tu vida, te coloca en ti nueva ropa. Comienza la obra de restauración. Queridos, el Evangelio tiene el poder de poder restaurar la vida, de poder levantar al ser humano, de devolver la dignidad, de poder reproducir el carácter de Dios en el ser humano que fue deteriorado por causa del pecado. Ahora, vamos entonces a la expresión, he aquí yo vengo como ladrón. Y obviamente que aquí Jesús está, o aquí la profecía está hablando sobre la venida de Jesús. Y cuando hablamos acerca de la venida de Jesús, una de las noticias que más alarman a la humanidad tienen que ver con el fin del mundo. Se han elaborado diferentes películas, se han realizado diferentes series sobre la venida de Jesús, o no, sobre el fin del mundo. Incluso allí la ciencia de tiempo en tiempo aparece diciendo todo esto va a terminar, y esto no es novedad para nadie. Hay muchos que están preocupados y están buscando salir del planeta Tierra y quieren encontrar vida en otro planeta porque la perspectiva de vida no es más de 50 años en nuestro planeta. Entonces la gente está procurando, está buscando salir de aquí. Y allí aparecen siempre las noticias y diversas películas incluso que hablan acerca de cómo sería este fin. Muchos piensan que el fin del mundo vendrá por un meteorito que caerá sobre la Tierra, por una guerra nuclear que acontecerá, por un desastre ecológico. Cuando llegó la pandemia, muchos dijeron, esto es el fin, aquí se acabó, en fin. Mas cuando nosotros queremos hablar acerca del fin del mundo, nosotros tenemos un punto específico. Y el punto específico es la venida de Jesús. Jesús viene para colocar punto final al dolor, al desastre, a todo lo que el pecado malogró. Y cuando Jesús viene para colocar punto final a las tantas comas que en la historia ya se abrieron. La pandemia fue una coma para la humanidad. Causó dolor, nos arrancó seres queridos, quedamos heridos. Ustedes saben que hay un estudio ahora de cómo será la humanidad post-pandemia, y será una humanidad más ansiosa, más insegura, donde habrá más enfermedades mentales. Las enfermedades físicas ya tomaron control de la humanidad, pero lo que más ha tomado control de la humanidad hoy son las enfermedades mentales. Cada vez es más común personas con síndrome de pánico, personas con ansiedad, personas con depresión, personas que van muriendo en vida, personas que cuando sale el sol ilumina todo el mundo, pero su corazón continúa oscuro. Tantas pausas que tenemos en la vida un día van a llegar a su punto final, y ese punto final es la venida de Jesús, y esa es nuestra mayor esperanza. Y cuando yo hablo de la venida de Jesús, pues hay un capítulo que yo no puedo olvidar y no puedo abandonar, no puedo dejar por alto, y es el capítulo 24 del libro de Mateo. Pero hoy esto le voy a dejar como tarea para ustedes, ¿está bien? La tarea de ustedes es que cuando lleguen a casa ustedes puedan leer todo el capítulo, pero hoy les voy a hacer un resumen del capítulo 24. El capítulo 24 es Jesús quien habla sobre las cosas que van a suceder antes de su venida. Y aquí yo quiero que ustedes puedan acompañarme en dos conceptos. Primer concepto, Mateo 24 es una ventana pequeña para ver el futuro. Yo veo a Mateo 24 como una ventana. Tú no puedes avanzar, pero puedes tener una ventana, y de la ventana tú puedes vislumbrar qué hay más allá. Y Jesús nos abrió una ventana del futuro, de las cosas que sucederían. Y número dos, Jesús nunca colocó fechas para el fin del mundo, aun cuando la pregunta de los discípulos era, dinos, ¿cuándo? Y yo les hago una pregunta. Cuando ustedes preguntan ¿cuándo?, ¿qué respuesta están esperando?
fecha. Cuando alguien me dice, ¿cuándo? Lo que está esperando es día, hora y año. Y un día los discípulos se acercaron a Jesús porque Jesús, mirando el templo de Jerusalén, les dijo, de aquí no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esté derribada. Y los discípulos quedaron con el corazón quebrado y empezaron a preguntar a Jesús, dinos, ¿cuándo? La respuesta que estaban esperando los discípulos es, por favor, dinos una fecha. Nosotros queremos una fecha, dinos cuándo. Y Jesús, en lugar de darles fecha, ¿saben qué cosa Jesús les da? En lugar de darles fecha, les coloca postes. ¿Qué son postes? Señales. Cuando ustedes hacen un viaje, ustedes van a encontrar que hay ciertas señales de tránsito y hay señales que nos indican cuánto falta para llegar al destino. Y Jesús comenzó a dejar postes. Esos postes serían señales para decir, cada vez que veas un poste, quiere decir que el tiempo está avanzando y cada vez estás más cerca, más cerca. Y ha dejado postes en todos los ambientes, ambiente religioso, ambiente político, ambiente social, ambiente climático, ambiente natural, en todos los aspectos. Y me llama la atención porque Jesús comienza así. Capítulo 24, el versículo 4 y versículo 5, a la pregunta de los discípulos, Jesús comienza diciendo así, mirad que nadie os engañe. ¿Y saben qué cosa me llama la atención? O es que Jesús no entendió la pregunta, o es que Jesús comienza con un asunto. ¿Por qué comenzar con la mentira? Ustedes saben que Mateo 24 tiene dos tipos de señales. Un grupo de señales anunciaba la destrucción de Jerusalén y algunas de esas señales se repetirían para anunciar el tiempo del fin. Lo interesante es que Jesús comienza dando la primera señal. Y la primera señal tiene que ver con mentira. Pero mentira, ¿en qué aspecto? ¿Saben en qué área? Religiosa. Mirad que nadie os engañe, porque mientras más cerca esté la venida de Jesús, Satanás se levantará con más ira para hacer tres cosas. Présteme atención aquí, tres cosas. Número uno, para llevar al ser humano a la incredulidad. Pero si no puede llevarlo a la incredulidad, lo lleva a la confusión. Fíjense lo curioso, y después le voy a mostrar el tercer camino. Un grupo de personas no quiere creer, no quiere saber. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un familiar, tiene un amigo por el cual están orando, tienen su esposo, tiene el esposo, un hijo que no quiere. Ese es un camino, el camino de la incredulidad, el camino del rechazo. Pero ¿qué sucede cuando una persona dice, yo necesito de Jesús, yo quiero saber más de Jesús? Satanás es astuto y lo lleva por el otro camino, el camino de confusión. ¿Y cuál es el camino de confusión? Quiere servir a Dios y la persona se para allí y dice, ¿y cuál es el camino? Porque hoy aparecen, cada día se abre una nueva iglesia. Y aunque hay solamente 9 religiones en el mundo, solo dentro del cristianismo hay más de 40,000 denominaciones religiosas, diciendo, por aquí se llega más derecho al cielo. Y Jesús dice, mirad que nadie os engañe, porque el mundo estará lleno de mentira. Y a mí me llena de tanto dolor, indignación. Yo trabajo en medios de comunicación y como trabajo en medios de comunicación estoy muy familiarizado con lo que hacen también otros pastores en los medios de comunicación. Y uno de los programas más vistos probablemente sean aquellos programas que prometen soluciones inmediatas en el nombre de Dios para sacar dinero de las personas. Por eso que hoy hay tanta gente que tiene un rechazo al Evangelio, no porque rechazan a Cristo, sino porque rechazan a tantos hombres que se levantan diciendo en el nombre de Dios y con Biblia en mano, abusando de la ignorancia y la inocencia, diciendo, ¿tú quieres ser sano? Dame tu dinero, yo te doy un aceite bendito, yo te doy un agua bendita, yo te doy una escoba bendita, dame un dinero y yo te hago una oración por ti. Comercializan la fe. Hace algún tiempo una persona se acerca y me dice, pastor,
¿Sabe por qué yo voy a esta iglesia? Porque es la iglesia que hace milagros y yo sé que todo milagro viene de Dios. Y yo le dije, mucho cuidado con eso, porque no todo milagro viene de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21 y al versículo 23, dice Jesús así: en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y yo les diré, no los conozco. La pregunta es, ¿cómo echaron demonios? ¿Cómo hicieron milagros? Si es que no conocían a Jesús. ¿De qué manera lo hacían? Satanás cada vez trata de llenar de confusión. ¿Y qué decir? Porque el versículo 11 y versículo 25 habla que se levantarán falsos cristos. Allí en Brasil hay un hombre que todos los días al mediodía se sienta en un trono blanco asistido por un grupo de mujeres al cual llama discípulas, diciendo, yo soy el Cristo encarnado. Y cada cierto tiempo se levanta alguien diciendo, yo soy Jesús. Pero Jesús ya nos advirtió y dice, mirad que nadie os engañe. Entonces, la única garantía de no poder dejarnos engañar es vivir la verdad, estudiar la verdad, profundizarse en la verdad. Y en el nombre de Dios te digo, mientras más cerca estés de la verdad, más lejos estarás del error. Pero mientras más lejos estés de la Biblia, cualquiera te puede engañar. La vacuna contra la mentira se llama verdad. Y si tú quieres identificar que cuando alguien te habla viene en nombre de Dios, todo lo que habla tiene que tener un respaldo y un sustento bíblico. Pero ¿saben qué cosa es lo peligroso? Hoy la gente ya no quiere más oír, hoy la gente quiere sentir. Incluso dentro del mundo cristiano. Yo estoy lidiando mucho con personas de la iglesia que dice, pastor, yo no siento. Le digo, deja de sentir y comienza a creer. Pastor, yo no siento que Dios está conmigo. La Biblia no me dice que yo debo sentir. La Biblia me dice que yo tengo que creer que Dios está conmigo. Y aun cuando mis sentimientos me digan que Él no está, yo creo, porque eso es fe. La fe va más allá de lo que yo pueda sentir. Fe es creer. Continuar aunque no tenga todas las respuestas, aunque no entienda todo lo que está sucediendo. Mirad que nadie os engañe, ni siquiera tus propios sentimientos que te engañen. Por eso es que la primera bienaventuranza que vimos esta semana, ¿cuál era? Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan. Es apenas un poste. Y luego aparece otro poste. El otro poste, dice Jesús, aparecerán conflictos entre naciones. El mundo está envuelto en guerras. Pero ahora ustedes saben que las guerras ya no solamente van entre un país y otro. Las guerras están dentro del propio país. Ideologías, guerras internas y las mayores guerras incluso se viven dentro de la propia casa. El mundo envuelto en guerras, porque un corazón sin Cristo es un corazón sin paz, y un corazón sin paz está en guerra con todo el mundo. Ahora escuchen aquí, Jesús dejó otro poste en el aspecto social. Mateo 24:12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad cada vez se multiplica. Ojo, la maldad no se suma, la maldad se multiplica. Y yo de esto no tengo nada que decir porque ustedes son testigos. Cada vez nosotros tenemos más indiferencia y menos solidaridad. Cada vez hay menos amor. ¿Y cómo no va a haber menos amor si cada vez hay más estafas, más violencia? Tú abres tu ventana para dar una limosna para alguien y de pronto cuando abres tu ventana
extienden su mano y roban tu celular. La próxima vez que quieres ayudar, ¿vas a abrir tu ventana? No. ¿Por qué? La maldad se multiplica y el amor disminuye. La semana pasada estuvimos con mi esposa en una de las ciudades de Brasil. Fue un día perfecto cuando amaneció. El sol decía que ese era nuestro día como para poder disfrutar aquel día. Alquilamos un auto para poder visitar allí un lugar bonito y lo dejamos estacionados entre otros. Confiados fuimos apenas unos 15 minutos y cuando regresamos, de todos los autos, el auto que nosotros habíamos alquilado, rompieron la luna y sacaron todo lo que había. Y ahí había documentos personales, el dinero que teníamos, tarjetas que teníamos, todo. Y nuestro día se convirtió en angustia. Cada día hay más robos. Cada día hay más delincuencia, cada día hay más maldad. Antes no se escuchaba, hoy se escucha con más frecuencia. Hijos planifican la muerte de sus padres, padres matan a sus hijos. La maldad se multiplica, la maldad se multiplica, cada vez hay más peligro. Cada vez hay más crimen organizado, manipulación, explotación, homicidio, violación, feminicidios. Y ustedes saben que 2 Timoteo 3:2-4 estaba describiendo todo lo que acontecería antes de la venida de Jesús. Mas también Jesús dice en Mateo 24:7 que en el aspecto natural, en el ambiente natural, la naturaleza se enloquecería. Habrán terremotos, habrá hambres en diferentes lugares, habrán pestes. Y si ustedes se dan cuenta, cada año parece que la naturaleza grita y nadie lo escucha. Ustedes pueden ser testigos. Yo no sé si han sido testigos una vez o han tenido pérdidas de bienes materiales o peor todavía, de personas que llamaban por un terremoto, por una catástrofe, por un maremoto, por alguna cosa. Cada vez la naturaleza enloquece, la naturaleza grita, pero el ser humano no escucha. Cada vez nuevas enfermedades. Una pandemia vino para paralizar nuestro planeta. Todo cerrado completamente, para hacernos reflexionar que el ser humano es frágil. Para decirnos que el dinero no soluciona todos los problemas, para decirnos que somos frágiles y que podemos morir, pero cada vez aparecerán nuevas cosas. Alguien cuando dice, de aquí en adelante todo cambiará, todo será mejor, no es verdad, las cosas se empeorarán, cada vez habrá mayor crisis en todos los aspectos, cada vez habrá mayor dolor. Y Jesús habló de hambres. Ustedes saben que 40 millones de personas mueren en el mundo cada año por hambre. Y 1 de cada 4 niños sufre desnutrición porque no tiene ni siquiera para comer 3 veces por día. Es la realidad de nuestro mundo. Luego Jesús dice en Mateo 24:29 que habrá señales incluso en el sol, la luna y las estrellas. Y cuando vamos a los libros de historia universal encontramos que lo que Jesús mencionó ya se cumplió. Hoy hay hambre, hoy hay miseria, hay violencia, hay conflictos, hay mentira, cada vez aparecen nuevas cosas. Entonces la pregunta es, Señor, ¿cuándo? Y allí viene el texto, cuidado, yo vengo como ladrón. Ahora les explico por qué dice como ladrón. Pero déjeme así de manera breve simplemente señalar cómo ya se cumplió aquella profecía que Jesús habló sobre el ambiente natural. Ustedes saben que hay una fecha inexplicable de lo que sucedió el 19 de mayo de 1780. El 19 de mayo de 1780 fue un día que nadie pudo pronosticar y nadie pudo explicar qué sucedió. Es conocido como el día oscuro, el día negro. A las 10 de la mañana, no estoy hablando de un eclipse, no.
el sol se apagó literalmente. Nadie podía ver a ninguna distancia y duró más de un día. Y la gente lloraba diciendo que el fin había llegado. 19 de mayo de 1780, aquella misma noche después del 19 de mayo, la luna apareció roja como sangre. Y un 13 de noviembre del año de 1833, aquí en Estados Unidos y Canadá, cayeron más de 1 billón de meteoritos iluminando el cielo una noche del 13 de noviembre de 1833. Señales ya cumplidas. Entonces allí uno dice, Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo? Porque la pregunta es ¿cuándo? Necesitamos saber cuándo. Y ahí viene la respuesta. Mirad que nadie os engañe. Estudien la Biblia. ¿Y por qué tienes que estudiar la Biblia? Porque en la Biblia están las señales. Pero Señor, las señales ya se cumplieron. Dinos cuándo. Y ahí viene, cuidado, yo vengo como ladrón. ¿Por qué? Porque hay 2 señales más que quiero compartir con ustedes. ¿Ustedes saben cuál es la última señal antes de la venida de Jesús? Hay una serie de acontecimientos antes de la venida de Jesús, que aquí yo no tengo tiempo para poder explicar cada acontecimiento, pero escuchen con atención. La última señal de Mateo 24 no tiene que ver con catástrofes. La última señal de Mateo 24 es la predicación del Evangelio. Mateo 24:14 dice así: y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, y entonces, ¿qué cosa dice? Vendrá el fin. Por eso Dios quiere y espera una iglesia misionera. Porque el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo. ¿Y quieren ustedes una evidencia que el Evangelio llega a todo el mundo? ¿Ustedes creen que la tecnología que el ser humano inventó fue simplemente un capricho humano? No. Y aunque el ser humano lo use para el mal, la tecnología hoy nos ayuda a llevar el Evangelio para todo el mundo. A través de radio, televisión, diversos programas, noche y día se está predicando el Evangelio y está cruzando las cárceles, está llegando a la cárcel, está llegando a un hospital, está llegando a los lugares donde nunca entraríamos. Y el Espíritu Santo está llevando a personas, ¿a dónde? A buscar el Evangelio. Yo les voy a contar una historia linda que aquí se vivió en esta iglesia. De una persona que un día tuvo un encuentro con Cristo a través de YouTube. Y allí encontró lo que estaba necesitando para su vida y hoy está aquí en esta noche. Y este sábado incluso va a entregar su vida a Jesús. El Evangelio tiene que predicarse. Y nunca tenemos que cansarnos de ello. Tenemos que levantarnos. Porque cuando dice el Evangelio será predicado en todo el mundo, entonces, porque nadie tendrá excusa. Nadie, absolutamente nadie. Cuando Jesús regrese, esta última generación sabrá que si se pierde por haber rechazado el Evangelio. Y ustedes saben cuál es el asunto aquí, que después que Jesús menciona todas las señales, lo más importante para Jesús no era dejarnos todos los postes o todas las señales. Lo más importante es vive preparado. El énfasis no es cuándo, el énfasis es si estoy preparado hoy. Si Jesús viniese hoy, yo estoy preparado. Pastor, ¿usted de qué está hablando? Esto es una locura. Jesús no puede venir hoy. Yo te voy a decir un asunto aquí muy interesante. Hoy sí puede venir Jesús. ¿Pues cómo? Todavía falta algunas cosas. Espérate ahí. Cuando una persona muere, para esa persona Jesús ya vino. ¿Por qué razón? Porque lo primero que verá será Jesús. Ahora, Jesús dice así:
Mateo 24 está lleno de señales, pero a partir de los últimos versículos que habla sobre cómo vendrá Jesús, el capítulo 25 está lleno de historias de cómo necesitas estar preparado. Y miren, Jesús dedicó por lo menos 7 parábolas para explicarte cómo estar preparado. Y yo no voy a hablar de las 7 parábolas, voy a hablar apenas de 2, 3 parábolas. Pero yo quiero hacer un resumen. Pastor, ¿cómo me preparo para la venida de Jesús? Y Mateo capítulo 25 me da 3 cosas que yo debo saber y hacer para estar preparado para la venida de Jesús. Y Jesús me lo cuenta en 3 parábolas. La primera parábola es la parábola de las 10 vírgenes. Y en esa parábola, resumiendo, 10 vírgenes esperaban al esposo. Bueno, les voy a contar un poquito la historia. Antes los matrimonios no eran como hoy se hace. Antes los matrimonios se realizaba con por lo menos en la cultura judía, había una ceremonia especial donde el novio iba hasta la casa del padre donde estaba la novia y de allí lo sacaba para llevarlo a la fiesta. Ahora los novios se encuentran en la iglesia, ¿no? Pero antes no, antes el novio se iba hasta la casa y la novia preparaba 10 pajes o 10 damas, a los cuales eran 10 vírgenes, y ellas eran los que acompañaban, solo que como no había luz eléctrica, ellas tenían que llevar aceite y antorcha, porque todas las bodas se realizaban al atardecer y ahí anochecía. Y estas 10 damas allí cubrían a la novia y dirigían y acompañaban. Y una de las cosas que me llama la atención de Mateo capítulo 25 dice que el novio demoró. O sea, la aparente demora estaba. Pero ¿qué sucede cuando demora? Todas se durmieron. Y cuando se durmieron, a la medianoche viene la voz, viene el novio, todas se levantaron. Pero hubo una diferencia entre las 10. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál era la diferencia de la prudente y la insensata? Ojo, las 10 aceptaron la invitación. Las 10 durmieron. Las 10 tenían antorcha. Las 10 estaban con la ilusión de acompañar a la novia, pero solo 5 estaban preparadas. ¿Cuál era la diferencia entre la insensata y la prudente? Una sola cosa, el aceite. Y el aceite en la Biblia representa la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Tú necesitas tener la palabra de Dios y necesitas tener la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es el Espíritu Santo en tu vida. Entonces la primera preparación es la preparación espiritual. Todos los días llena tu vida de aceite, todos los días llena tu vida de luz, todos los días ten comunión con Dios, todos los días, porque, ojo lo que te voy a decir ahora, la vida cristiana no se cuenta por los años que estás en una iglesia, la vida cristiana se cuenta por cuánto tiempo pasas con Jesús. Tú puedes estar a 40 años en una iglesia y haber pasado apenas 2 días con Jesús. Tu primera preparación es espiritual. Pero hay un segundo tipo de preparación, que es la preparación misional. ¿Y qué significa eso? Jesús contó la parábola de los 10 talentos, o de los talentos, no los 10 de los talentos. Un hombre rico, se fue de viaje y llamó a todos sus siervos y le entregó a uno un talento, o 2 talentos, a otros 5, al otro 10. Y bueno, durante ese tiempo cada uno fue trabajando menos uno. ¿Qué cosa Jesús nos quiso enseñar? Todos tenemos capacidad para poder ayudar, para poder predicar, para poder involucrarnos, para poder multiplicar. O sea, todo aquel que conoce a Jesús y se está preparando para el cielo, tiene que usar su tiempo, sus dones, sus talentos, sus capacidades para la gloria de Dios y para llevar más personas para Jesús. Esa es la preparación misional. Y allí viene la tercera preparación. Es la preparación servicial. Una tercera parábola Jesús cuenta. ¿Y cuál es la tercera parábola? Jesús dice, cuando venga el Rey de Gloria, estarán los cabritos y estarán las ovejas. ¿Y qué tiene que ver eso con mi preparación? Ahí está. Les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre.
ustedes van a heredar. Para ustedes está el reino de la fundación del mundo. Y ahí Jesús empieza a explicar. Le dice así: porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos de hambre? Y a los otros: ustedes malditos para el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Señor, ¿pero cuándo? Y la respuesta para los dos es la misma: por cuanto ustedes lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Mucho cuidado por la manera como tú miras a tu prójimo. Tu mirada de indiferencia puede herir a Jesús. Mucho cuidado cuando veas al más pequeño, al que parece insignificante, porque todo lo que hagas con el más pequeño, el más insignificante, Jesús te lo cobrará. A mí lo hiciste. 3 maneras: espiritual, misional y servicial. ¿Qué significa servicial? Yo necesito mostrar al mundo quién es Jesús en mi vida. ¿Y cómo lo demuestro? La marca del cristiano no tiene que ver solamente con obediencia, tiene que ver con amor. La marca del cristiano es el amor. El perfume del cristiano es el amor. Tanto así que la obediencia sin amor no sirve. Tú puedes ser obediente. Para muchos, ser cristiano es obedecer un conjunto de reglas. Pero sin amor, ¿de qué sirve? Ahora, si por amor tú eres obediente, ese es el servicio que Dios acepta. Pero tu amor a Dios tiene que estar reflejado ¿dónde? En tu amor al prójimo. Y aquí hay una ecuación interesante. Mientras más cerca estés de Dios, más cerca estarás de tu prójimo. Si tú dices: yo amo a Jesús, pero odias a tu hermano, no me digas que amas, no me digas que tienes comunión con Jesús. Si tú dices: yo amo a Jesús, pero maltratas a tu prójimo, no me digas que estás cerca de Jesús. No, porque mientras más cerca estoy de Cristo, más cerca estoy de mi prójimo. Esa es vida cristiana. Y esa es la manera como me preparo para la venida de Jesús. Y allí Jesús cuenta otra parábola, que está justamente esta parábola conectada con la bienaventuranza de esta noche. Y Jesús dice así: la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24, 37 al 39, será como en los días de Noé. Qué interesante. Y yo quiero que ustedes hoy puedan, junto conmigo, analizar estas 2 expresiones. La venida del Hijo del Hombre será como. Al decir cómo, es una ilustración que está usando. Y luego cuando Jesús dice: he aquí yo vengo como, ese cómo no se tiene que entender de manera literal, se tiene que entender también como una ilustración. La venida de Jesús será como en los días de Noé, y yo vendré como un ladrón. Muy bien, vamos a unir estas 2 expresiones y vamos hoy a ver por qué bienaventurados los que están preparados. Vamos al primer cómo. ¿Cómo eran los días de Noé? Los días de Noé eran caracterizados por 4 cosas. Número 1, días de violencia, días de inmoralidad, días de incredulidad y días de insensibilidad. Voy a repetir: violencia, inmoralidad, incredulidad, insensibilidad. 4 cosas. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Noé se levantó para poder predicar que vendría un diluvio que destruiría toda la tierra. ¿Cuántas personas creen ustedes que ayudaron a construir el arca? ¿Lo hizo Noé solo? No. Noé lo hizo con ayuda. Y muchas de las personas que al comienzo escucharon el mensaje creyeron en el diluvio. Pero ¿cuál es el problema?
El problema es la demora. Los seres humanos nos angustiamos cuando esperamos. No nos gusta esperar. A mí personalmente no me gusta esperar. Pero ustedes saben que es el tiempo que nos coloca a prueba, que prueba nuestra fe. Es el tiempo. Esa misma gente que ayudó a construir el arca, un día se quedó fuera del arca. ¿Pero por qué? Porque pasaron de creyentes a incrédulos. ¿Y en qué momento una persona pasa de creyente a incrédulo? Cuando se cansa de esperar. Y yo sé que hay tantos aquí inclusive que creen en la venida de Jesús, pero dice, ¿cuándo será? Algún día. Vamos a continuar igual. No toma nada serio, comienza a postergar. ¿Por qué? ¿Cuándo? Y ese cuándo es peligroso. Que cuando Noé entró en el arca, el libro de Génesis capítulo 7 dice que después de 7 días allí dentro del arca no caía ni siquiera una gota de agua y la gente se burlaba afuera. Noé, ¿qué haces ahí? Tú eres un loco. ¿Y saben qué sucede después de 7 días de Noé dentro del arca? Dice la Biblia que Jehová cerró la puerta. No fue Noé, fue Dios. Y una cosa debes entender: lo que Dios abre, nadie cierra. Pero lo que Dios cierra, nadie abre. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Antes de la venida de Jesús, la puerta se cerrará. ¿Qué es esa puerta? La gracia se cerrará. Y nadie sabe cuándo se cierra la gracia. Pero por lo menos la Biblia me dice que hay 3 momentos donde el ser humano puede quedar perdido para siempre. Primer momento, el momento que Jesús sale del santuario. ¿Hay fecha para eso? No. Nadie sabe. Por eso debemos vivir cada día preparados. Segundo momento, cuando la muerte llega. La muerte llega, no hay oración que te salve, no hay misa que te salve, no hay nada. Porque la salvación es un asunto de decisión en vida. Es elección. Y allí viene el tercer momento. ¿Saben cuál es el tercer momento cuando podemos perder completamente la salvación? Cuando pecamos contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Una mente cerrada a no escuchar más la voz de Dios. Cuando tú te acostumbras a escuchar a Dios y a no obedecer, una cosa ocasiona el pecado: endurecimiento. A tal punto que te vuelves insensible. Tú ya no sientes que estás mal. Te acostumbras, ya no tienes necesidad de Dios. Pecado contra el Espíritu Santo no es que Dios no puede perdonar un pecado. Pecado contra el Espíritu Santo es que tú ya no tienes necesidad de perdón. Y mientras no tengas necesidad de perdón, no tienes perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Por eso es que la Biblia insiste: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué? Porque un día el corazón se puede endurecer. Así será la venida del Hijo del Hombre. Antes de que venga Jesús, la puerta se cerrará. Y ahí Jesús dice: vendré como ladrón. ¿Y por qué dice como ladrón? Ese como, hay algunos que les ha llevado a la confusión. Y aparece ahí una nueva teología dentro del cristianismo diciendo: Jesús viene como ladrón para robar a su pueblo. Mas esta noche yo quiero explicarte en pocos minutos que eso no es bíblico. Y te voy a explicar primero lo que dice la Biblia y luego lo que dicen por allí. A quién tú crees es tu decisión, pero yo te voy a dejar las dos cosas para ti. ¿Qué cosa dice la Biblia? ¿Cómo vendrá Jesús? Hechos capítulo 1, versículo 11. Dice:
que cuando Jesús se fue, 2 ángeles aparecieron en el cielo, hablando para los discípulos y para más de 500 personas, diciendo: varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado, así volverá como lo habéis visto ir. Yo les hago la pregunta: ¿Jesús se fue en secreto o se fue a la vista de todos? La vista de todos. Entonces dice: así vendrá. La venida de Jesús será visible. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: aquí Él viene en las nubes y todo ojo lo verá. Entonces cuando alguien dice: no, Jesús vendrá calladito, Jesús vendrá en silencio, ¿cómo explica Hechos 1:11? ¿Cómo explica Apocalipsis 1:7? Porque la venida de Jesús será visible. Número 2, 1 Tesalonicenses 4:16 dice que cuando Jesús venga se tocará la trompeta. Quiere decir que la venida de Jesús será audible. Los muertos resucitarán. Todos lo escucharán. Entonces la primera característica, ¿qué cosa es? Visible. La segunda, ¿qué cosa es? Audible. Y la tercera, ¿qué cosa es? Gloriosa. Mateo capítulo 24 versículo 30 dice que cuando Jesús aparezca en el cielo, vendrá con todos los ángeles. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 8 dice que en el cielo hay un silencio de media hora. ¿Y saben qué representa media hora en profecía? Una semana. ¿Y qué significa eso? Que el cielo se queda vacío, porque todos vienen con Jesús. Entonces la venida de Jesús será gloriosa. Número 1, visible. Número 2, audible. Número 3, gloriosa. Pastor, ¿y de dónde salió la idea de que Jesús viene en secreto, calladito, viene solamente a robar, viene a desaparecer a su pueblo? Bueno, uno de los textos es el que hemos leído hoy. Yo vendré como ladrón. Ahí está, Jesús viene como ladrón. ¿Qué hace un ladrón? Un ladrón roba, pero eso no quiso decir Jesús. El énfasis de que Jesús viene como ladrón no está que viene a robar, está que tienes que estar preparado, porque si tú sabes que un ladrón va a venir, tú no duermes, tú estás despierto. Ese es el énfasis. Entonces, quiero que estés pendiente porque vendré como ladrón. Y si sabes que un ladrón va a venir, tienes que estar vigilante. Entonces no quiere decir que Jesús viene a robar. ¿Y de dónde salió esta idea? Esto tiene una filosofía muy grande, pero déjame explicarte pequeña. Tú sabes que hay una profecía en el Antiguo Testamento, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Yo no te voy a explicar aquí, pero si quieres saber un poquito más, puedes ir a YouTube y colocar Biblia Fácil, y ahí explico de manera detallada toda la profecía. Pero voy al punto. Dentro de esa profecía de las 2300 tardes y mañanas, hay 70 semanas que fueron determinadas por el pueblo de Israel. Pero tú sabes que esas 70 semanas, algunos lo interpretan de una manera totalmente distorsionada. Porque dicen que el calendario profético llegó solamente hasta la semana 69. Y la última semana, para llegar a la semana 70, dice que no se cumplió. Para llegar a la semana 70, ¿saben qué cosa sucedió allí? Jesús vino, Jesús murió, Jesús se bautizó, Jesús resucitó. Pero eso lo quitan de la profecía. Y de allí aparece con una nueva filosofía, nuevo argumento. ¿Cuál es el argumento? Esa semana, ¿a dónde lo llevan? Al tiempo del fin. ¿Y cuándo es el tiempo del fin? Antes de la venida de Jesús habrá una semana profética. Y en esa semana profética, a la mitad de semana se levantará el anticristo. Y cuando se levante el anticristo, Jesús vendrá para poder robar a su pueblo, porque los judíos y toda la humanidad vivirá tribulación por 7 años. Eso no está en la Biblia. ¿Y de dónde sacaron la tribulación de 7 años? De la semana que falta, de la 69. Como si Jesús hubiese parado su reloj y hubiese dicho: bueno, mi reloj no funciona, vamos hasta el final. Pero aquellos que creen en eso, creen también que Dios tiene 2 pueblos. Un pueblo judío que tiene que salvar, sí o sí, porque lo prometió. Y el otro es el pueblo gentil, que seríamos nosotros. ¿De dónde salió toda esa especulación? De una interpretación.
Una interpretación que no coordina con la profecía ni con la Biblia. Ahora, ¿cuál es lo peligroso de todo esto? Muchas personas piensan que Jesús primero viene a robar a su pueblo. ¿Cuándo? En esos 7 años de tribulación donde se levantará el anticristo. El anticristo no se levantará en los años de tribulación. El anticristo ya se levantó en la historia. Ustedes saben que desde los días de los apóstoles hasta los años 1800, nadie creía en el rapto secreto. Nadie. Pero en el año de 1830 aparece un hombre llamado John Nelson Darby. ¿Y quién es John Nelson Darby? Él se inspiró en los escritos de un jesuita llamado Francisco Rivera. Y Francisco Rivera tenía una manera de interpretar la profecía. Y esa manera de interpretar la profecía era colocar todos los eventos para el futuro, futurista, para el futuro. El anticristo no llegó, el anticristo llegará.
Amén.